En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Vamos a iniciar, hermanos, en el canal una serie de videos en los cuales vamos a presentar las razones de nuestra fe frente al Islam. Creo que es muy necesario, muy necesario. Y me gustaría que en los comentarios me dijeras si lo ves útil, no lo ves útil o cualquier tipo de opinión que tengas al respecto. A mí tu opinión me importa. Creo que es necesario porque yo navego por las redes igual que ustedes y sobre todo, por ejemplo, en redes sociales como Instagram y creo que mayormente en TikTok, aunque sea una red social que no uso demasiado, la uso más bien para buscar hermanos en la fe, para que den su testimonio y cosas así. Pero sí, si me doy una vuelta, y fíjate que incluso entrando poco en esa red social, me doy cuenta de que hay un fuerte proselitismo de parte del Islam frente a nuestros jóvenes. TikTok es una red social y yo creo que es mayormente usado por jóvenes. No digo que gente más mayor, más madura, no use esa red, pero sí es una red social para jóvenes. ¿Qué ocurre? Los jóvenes no tienen una fe formada, no tienen una fe madura. Y si en su familia esa fe no se transmite, pues vamos a permitir que los de fuera transmitan sus errores y las falsas religiones a nuestros hijos. Pues por eso hoy vamos a hacer un video especialmente para un tema y una de las preguntas que yo me he encontrado en redes sociales. Y ellos dicen, Jesús no puede ser Dios, porque él mismo dijo que es el camino hacia Dios. Si él es el camino, entonces él no puede ser el destino, o sea, no puede ser Dios. Y al escuchar este razonamiento, que puede parecer lógico, incluso, si Jesús dice que Él es el camino, pues podemos pensar o dudar, entonces, si Jesús es el camino, Jesús no puede ser Dios, porque no puede ser el camino y al mismo tiempo el destino. Y al escuchar esto, muchos cristianos se quedan sin saber qué responder. Pero esta afirmación, que suena tan razonable, ¿verdad? No resiste, no resiste a la luz de la teología, no resiste a la Sagrada Escritura y del verdadero sentido de la fe. Porque cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él no está rebajando su identidad divina, no, está revelándola, que es muy diferente. Jesús no dijo, yo no conozco el camino. Nótese bien, el Señor no dice eso. Yo conozco el camino. Tampoco dijo, os mostraré el camino. Él dijo, yo soy el camino. Y lo dice, vamos a fijarnos bien. Y lo dice con las mismas palabras con las que Dios habló a Moisés desde la zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. En griego, ego eimi, yo soy. Repito, en griego, ego eimi, yo soy. Es la misma expresión que Jesús usa varias veces en el Evangelio según San Juan. Por ejemplo, cuando dijo en San Juan capítulo 8, versículo 58, antes de que Abraham existiera, yo soy. Antes de que Abraham existiera, ego eimi, yo soy. Los judíos entendían perfectamente
lo que Jesús decía. ¿Y qué decía? Se hacía igual a Dios. ¿Y por eso qué hacían? ¿O qué buscaban? Buscaban apedrearlo, lo perseguían para darle muerte. Así que si el musulmán afirma que Jesús no es Dios, porque dijo que es el camino, están repitiendo, sin saberlo, sin darse cuenta, el mismo error que los mismos fariseos. Mirar con ojos humanos al que hablaba con palabras divinas. Cristo es el camino, porque es el único que nos lleva al Padre. Puede llevarnos al Padre porque es uno con Él. En San Juan capítulo 10, versículo 30, nos dice claramente, el Padre y yo somos uno, pero no uno en propósito, ni uno en misión, sino uno en la misma naturaleza, porque el Hijo es engendrado, no es creado. Dios verdadero de Dios verdadero, como proclamamos en el credo. Por eso, el camino no está separado del destino. El camino lleva al destino porque el camino y el destino son inseparables en el misterio de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, San Agustín en el tratado sobre el Evangelio de San Juan nos explica y nos da una respuesta que tiene una belleza profundísima. Fíjate lo que dice San Agustín. Por cuanto es hombre, en referencia a Jesús, por cuanto es hombre, es el camino. Pero por cuanto es Dios, es la meta. Qué belleza, qué belleza. Repito lo que dijo San Agustín. Por cuanto es hombre, es el camino. Pero por cuanto es Dios, es la meta. En otras palabras, Cristo es el camino en su humanidad, pero Él es el destino en su divinidad. El mismo es la unión de lo divino con lo humano. El Dios eterno hecho carne para abrirnos paso al cielo. Porque un hombre normal y corriente no nos podía abrir el camino al cielo. Yo no te puedo abrir el camino al cielo. Tú, hermano o hermana que me ves, no puedes abrirme el camino al cielo. Tuvo que ser Dios mismo. Si seguimos leyendo el pasaje del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos, podemos leer todo el capítulo, pero especialmente el versículo 7 del 7 al 9. Si seguimos leyendo ese pasaje, Jesús le dice a Felipe, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Señor, responde Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús replica, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí no hay una metáfora, ni tampoco una poesía mística. Jesús está declarando que su persona es la perfecta revelación de Dios. Él no es un profeta que indica el camino desde fuera, sino Dios mismo que te abre acceso desde dentro. Solo Él puede decir, solo Jesús. Yo y el Padre somos uno. Pensemos por un momento. Pensemos por un momento. ¿Qué profeta o criatura puede atreverse a decir, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección? ¿Qué profeta ha dicho eso? Díganme en el Antiguo Testamento qué profeta dijo eso. Y no solamente decirlo, demostrarlo. En toda la historia
de la humanidad, nadie lo ha dicho con sentido verdadero. Porque solamente Dios es la fuente de la verdad. Y solamente Dios es la fuente de la vida. Solo Él puede afirmarlo sin blasfemar. Cuando Jesús dice, yo soy la vida, está revelando que no solo da vida espiritual, sino que Él mismo es la vida increada, la misma que existía en el comienzo, en el principio, donde San Juan también nos lo recuerda en su primer capítulo, desde el versículo 1 al 4. Y el evangelista San Juan lo deja muy claro en ese prólogo. En el principio, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y, muy importante, y el verbo era Dios. El Islam afirma que Jesús, Isa ibn Maryam, Jesús, el hijo de María, es un profeta, un hombre justo, sí, que mostró el camino. Ahí tenéis el camino que lleva a Dios, sí. Pero el Corán, en la Sura 3, versículo 45, se le llama a Jesús, a Isa, que es como se le conoce en el Islam, se le llama la palabra de Dios. Kalimatullah, la palabra de Dios. Y también se le llama el Espíritu de Dios, Ruhullah. Y aquí hay una contradicción interna, porque la palabra de Dios no puede ser una criatura. Si la palabra de Dios fuera creada, entonces Dios no sería eterno, sino que Dios tendría un principio. Y lógicamente, no sería Dios. Si la palabra de Dios fuese creada, entonces Dios no sería eterno, porque habría un momento en que estaría sin palabra. Por tanto, el mismo Corán deja una puerta abierta a la divinidad del verbo. Y ese verbo es Cristo Jesús, el Hijo eterno del Padre. Como dice San Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Jesús, Jesús no se presenta como un guía externo, sino como el único mediador. San Pablo lo enseña con claridad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. La mediación de Cristo no es la de un profeta que ora o que intercede por nosotros, no, sino la de un Dios hecho hombre, que une en sí mismo la naturaleza humana y la naturaleza divina. Él no solo nos muestra el camino, Él mismo es el puente. Por eso dice, nadie va al Padre sino mí. Y el catecismo enseña, el Hijo de Dios en su encarnación se unió en cierto modo con todo hombre. Numeral 521. Y en el numeral 480 dice, Jesús es el único mediador porque es verdadero hombre y verdadero Dios. El musulmán que dice Jesús no es Dios porque es el camino, no comprende que el camino es santo porque procede del mismo Dios. No hay contradicción entre ser camino y ser Dios. Al contrario, solamente Dios puede ser el camino que lleva a Dios, porque ningún ser creado nos puede abrir las puertas del cielo. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos. San Mateo capítulo 27, versículo 41. Ese velo separaba el lugar santo del santo de los santos, donde se manifestaba la gloria de Dios. Al rasgarse, al separarse
ese velo, Cristo nos muestra que el acceso a la divinidad ha sido abierto por su sacrificio, por su muerte en la cruz, porque Él es al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima. Y solamente Dios puede ofrecerse a sí mismo como víctima redentora. Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy una verdad. Ni tampoco dijo, yo soy una forma de vida. No. Dijo, yo soy la verdad y la vida. Y eso solo puede afirmarlo Dios. Cuando el musulmán te diga que si Jesús es el camino, no es el destino, respóndele con amor, con respeto y con firmeza. Jesús es el camino en su humanidad y es el destino en su divinidad. Porque el camino y el destino son uno en la Trinidad eterna. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Y quien cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Recordemos las palabras del gran San Atanasio, ese gran defensor de la fe que dijo en su obra Contra los arrianos, una obra que yo te recomiendo pues leer. Me puedes escribir a mi correo electrónico si deseas tener en PDF esa obra Contra los arrianos, porque el musulmán tiene una fe, tiene una creencia muy parecida o casi calcada a los arrianos. Mahoma, cuando quiso diseñar su propia religión, pues se fijó en esos herejes para formar ese cuerpo de doctrina que hoy tiene el Islam. Pues bien, San Atanasio, en su obra Contra los arrianos, dijo lo siguiente: el Hijo no es una criatura, sino de la misma sustancia que el Padre. Por él conocemos al Padre y por él somos llevados al Padre. Por eso Jesús dice, nadie va al Padre si no es por mí. Porque Jesús, siendo Dios, te conduce al Padre. Y yo me pregunto, si Jesús es el camino y es Dios, y tú no crees ni en ese camino ni en ese Dios, ¿cómo vas a ir al Padre? Es una pregunta que yo suelto hoy al aire para quien quiera responderla. Y oremos, hermanos, para que todos los que miran a Cristo como un simple profeta puedan reconocerlo algún día como lo que verdaderamente es: el Verbo hecho carne, el camino que al mismo tiempo es la meta y el Dios que se hizo hombre para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Me gustaría que este video lo compartieras, que le des like. Si eres nuevo, pues puedes apoyarnos mediante tu suscripción. Y si quieres apoyar el canal, aquí debajo tienes un montón de maneras de cómo apoyar al canal. Yo creo que es verdaderamente importante, creo que es de vital importancia comenzar a hacer una apologética frente al Islam. Dios te guarde, Dios te bendiga.